¿Qué tal? Buenos días de la Navidad, de la Pascua. De todo eso hablamos hoy en República. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Julio Martínez. Él es historiador y también director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica. También nos acompaña el maestro Heriberto Urquiza. Él es el director del museo, David J. Guzmán. Caballeros, bienvenidos a República. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Qué contento de estar contigo nuevamente y hablando sobre este tema. Exactamente, algo bien interesante, especialmente para hoy, que es un lunes 25 de diciembre, día de Navidad. La pregunta es, y de repente esto lo hablamos todos los años, pero siempre es bueno volver a repetirlo porque a la gente se le olvida. ¿Cuáles son los orígenes de la Navidad, maestro Heriberto Urquiza? Bueno, en realidad este es un tema que es una tradición que se tiene todos los años, que todos la celebramos, independientemente seamos religiosos o no. Lo interesante es cómo verlo desde la perspectiva de la historia, cómo verlo desde las ciencias sociales en general, como un tema que cualquiera podría ver como un tema banal, ¿verdad? La Navidad, o sea, ¿qué van a hablar de la Navidad? Si la Navidad es esto y lo otro. Entonces, yo quería comenzar con esto de que, bueno, obviamente hay trabajos desde la historia de la Navidad, o sea, de cuándo se comienza a celebrar, de cómo la Navidad coincide con una fiesta romana, o sea, toda esta parte tradicional de la Navidad y luego hablar la Navidad como una tradición, la Navidad, cómo se celebra en El Salvador y cómo se van transformando también esas tradiciones. Yo creo que desde ese punto de vista podríamos ir conversando, porque al final la gente lo que le interesa es entender cómo se celebran esas Navidades, porque celebramos una fecha, pero en cada familia la celebran con diferentes tradiciones, ¿verdad? Unos la comerán, o sea, la gastronomía es algo riquísimo en la Navidad, algunos la celebrarán con tamales, con chompipe, con gallina o simplemente con otro tipo de alimento. Entonces, hablar de la Navidad es, aunque te digo, pareciera un tema como bien banal, es una cuestión que puede tener sus complejidades. Entonces, algo que la mayoría de gente sabe, que bueno, que la fecha de Navidad, aunque se celebra el nacimiento de Jesucristo, en este sentido es una celebración que nace a partir del siglo III o el siglo IV después de Cristo, y que coincide con una fecha pagana o con una fecha romana que tiene que ver con que el solsticio, ¿verdad?, de invierno, y que tiene que ver, como te decía, con una fecha de la celebración del sol, ¿verdad?, con una celebración del sol. Pero lo interesante en esto es que a través de la historia del ser humano, muchas de las celebraciones de estas manifestaciones tratan de coincidir. O sea, ¿cómo tratar de coincidir una fecha que empieza a volverse importante a partir del cristianismo con una fecha que también ya celebran? Así podemos observar varias de las tradiciones que se tienen hoy en día o de las conmemoraciones, y no me dejará mentir Julio, el caso por ejemplo del 3 de mayo, ¿verdad?, que se hace coincidir una fecha del día de la Santa Cruz de Roma con una fecha del inicio de la lluvia, del inicio de la agricultura, en el sentido cuando unís lo prehispánico con lo colonial. Entonces, más o menos así podemos entender cómo coinciden la fecha de la Navidad. Ok, ahora, sí, este fenómeno, si mal no recuerdo, los historiadores ya lo tienen nombrado, este concepto, creo que es sincretismo, ¿no? Julito. Más los antropólogos. Más los antropólogos. Desde la bueno, perspectiva antropológica, entonces, originalmente sí, la fecha del 24-25 de diciembre es una fecha entonces que coincide propiamente con una celebración romana, no es precisamente la fecha exacta en la que supuestamente Jesús de Nazaret habría nacido.
Como quisiera uno que todas las cosas que se dicen en nombre de la religión fueran ciertas, ¿verdad? Pero no es verdad. Sin embargo, en la religión se establecen fechas, creencias, ideas, modelos, paradigmas, y se van aceptando a partir de la conveniencia. La fecha del sol invencible, esta es la celebración romana del solsticio de invierno, el sol invencible. Se trata de hacer coincidir efectivamente con esta natividad, ¿verdad?, de Jesús, a partir de tratar de vincular esta fecha que era muy importante para los romanos con una fecha que era muy importante para los cristianos, siendo los cristianos dominadores en ese momento. Y a partir de eso, entonces, vincular las dos fechas y, como bien decía Herbert, establecer este sincretismo que permite que lo que es significativo para mí como cultura se convierte en significativo para ti, que eres el otro, como parte de tu cultura, y que lo asumas también, ¿no? Es un mecanismo social que lo vemos hoy día todavía, incluso hoy. Nosotros hoy día podemos ver varios de estos mecanismos en la celebración, por ejemplo, de Halloween, en las celebraciones que tienen que ver con diferentes elementos que tienen un carácter comercial también dentro de nuestra cultura actual. Entonces, ¿cuándo nace Jesús? Sería una buena pregunta. Y esta buena pregunta no tiene una respuesta exacta, porque el documento sagrado de los cristianos, de los católicos y de los cristianos en general no te establece una fecha. Es una fecha a la que llegas por regresiones a partir de la muerte de Jesús, vas tratando de encontrar, y entonces te identificas que más o menos 33 y medio años antes de su crucifixión efectivamente nace, y tener una idea un poco de cuál es este momento más cercano a partir de la posición de la estrella de Belén, que sirve como guía para los Reyes Magos, y si el tiempo era cálido o no era cálido. Porque las ovejas estaban afuera. Porque las ovejas, todos estos elementos que son antropológicos también, ¿verdad? Naturales y antropológicos te van sirviendo también para decir, bueno, más o menos pudo haber sido en esta fecha, pero la Biblia no lo dice y no tenemos una manera para poder expresar exactamente cuál es la fecha del nacimiento de Jesús. Más allá de eso, como pasa en todas las culturas, lo importante es tener símbolos y convenciones. Y una cuestión simbólica es el 25 de diciembre, que como en todos los elementos culturales hay dinamismo, hay un trabajo que se hace desde las diferentes sociedades en los diferentes momentos en donde se va haciendo cambios, transformaciones de la cultura. Llegamos a un 25 de diciembre, aceptamos el 25 de diciembre, los católicos, los evangélicos, los no católicos y los ateos, aceptamos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, y la mayor parte entendemos que es un tema de simbolismo, que no es exacta ni necesariamente así. Quiero decirte que a propósito de los ateos, he conocido un par de familias ateas que están poniendo árbol de Navidad. Y yo les he preguntado por qué. Si es que el árbol de Navidad es una creencia tomada desde la cristiandad para reflejar el tema del espíritu de la Navidad. Y entonces me dice, porque nos sentimos felices. Y entonces yo entiendo también que estos elementos simbólicos generan emociones, y que a partir de generar emociones son aceptados por la mayor parte de la población. Así lo veo, ¿no? Y así lo trato de ir entendiendo. Ok, ahora, maestro Heriberto Urquicia, entonces esta celebración del sol invencible y la adopción entonces de ese día como fecha simbólica del nacimiento de Jesús de Nazaret, eso es porque esta fecha del sol invencible era una fecha sumamente importante para los romanos. ¿Y en qué cesarato es que se da esto? Porque intuyo que es cuando ya entonces el cristianismo ha sido declarado quizá como la religión oficial del imperio, ¿no? Claro, tal y como decía Julio, resulta que lo que estamos viendo es el sincretismo de dos tradiciones, ¿verdad? Una tradición, digamos, judeocristiana que viene con querer celebrar el nacimiento de Jesús, y luego con esta tradición romana, ¿verdad? Tal y como vos decís, al final lo que tenemos es una cuestión híbrida que surge, y eso es lo que se implementa a partir, como te decía, de estos siglos. Y es luego de ello que se empieza a celebrar, digamos, como la Navidad, pero todos pensamos que la Navidad se celebra desde el siglo III, del siglo IV, como lo celebramos hoy en día.
ya decía Julio alguna cuestión importante que es la parte comercial, Sí. ¿verdad? Y la parte comercial que también es muy fuerte. Y otra cosa de lo que sí me gustaría hablar es ya, digamos, en esta modernidad, es hablar sobre cuál es la categoría de las tradiciones inventadas, ¿verdad? Toda tradición es inventada, pero en este caso quiero citar a Eric Hobsbawm, que él habla de la tradición inventada. Es una categoría de las ciencias sociales que dice, la tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abiertas o tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad en el pasado. Entonces todos pensamos que la Navidad viene de toda la vida, ¿verdad? O que otro tipo de tradiciones vienen de toda la vida. Y aquí es interesante porque el autor en su obra de Tradiciones Inventadas pone el ejemplo del caso de la familia real inglesa. El caso de la familia real inglesa, todas las Navidades, a partir de 1932, ¿verdad? Dan un comunicado, ¿verdad?, de Feliz Navidad a sus connacionales en Inglaterra, y esto se vuelve una tradición, pero la tradición no va más allá de 1930, o sea, no va antes de 1932, sino que es a partir de la televisión, ¿verdad?, de la televisión, más bien, a partir de la radio. Entonces, a partir de la radio en que se masifica estas comunicaciones, entonces lo que yo te quiero decir con esto es que en la aparición de esta familia real se vuelve una tradición, y una tradición que llega hasta hoy en día, y así podemos tener unas tradiciones. En el caso salvadoreño hay una venta de pollos, ¿verdad?, que hace tradicional unas luces. Previo a la Navidad, ¿verdad? Pero nosotros que somos antes de esa tradición, sabemos que de repente apareció como un par de luces allá por los años 90, no recuerdo cuándo, pero en los 90, pero no sé si 93, ¿verdad? Y era una cosa, veíamos, las luces, ¿verdad? Pero hoy es una tradición que creo que lo van a celebrar, o ya lo celebraron en San Miguel, por ejemplo, también. Ya no es solo de San Salvador. Entonces, así es como se van generando las tradiciones. Pero la gente que nace luego, digamos, de los acuerdos de paz del 92, piensa que eso ha sido de toda la vida. Y no, es una cuestión que nace a partir de que alguien decide, bueno, vamos a conformar esta actividad, y si nos va bien, pues ahí sigue. La vamos a continuar. Entonces, con eso podemos hablar muchas cosas ya respecto al caso salvadoreño, tradiciones, como te digo, en la gastronomía, tradiciones en la parte comercial, o el mismo árbol de Navidad que hablaba Julio, así que... Ok, entonces cuando regresemos vamos a hablar acerca de lo que los salvadoreños creen que de repente ha sido así de toda la vida, pero de repente no es de toda la vida, es de repente los españoles, que fueron los que nos trajeron el catolicismo acá, y las tradiciones que ellos nos mostraron a las personas que vivían ya acá, ¿no? O tal vez un poco más acá. O un poco más atrás. Bueno, antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este día de Navidad, y estamos hablando precisamente de la Navidad y si esta fue siempre así como nosotros creemos que fue. Y quizá vamos ahora entonces contigo, Julio, porque para muchos de nosotros la Navidad, aunque a muchos no les guste, era, por ejemplo, no solamente el pavo, las reuniones familiares, la música tropical, los cohetes, reventar los cohetes, las estrellitas, etcétera. Pero la pregunta es si eso fue siempre así. Y Santa Claus. Y Santa Claus también. Y el árbol, y los Reyes Magos, y todo esto, pues... Y los nacimientos. Y los nacimientos, ¿no? Es que
como la cultura se va transformando, ¿verdad? Las maneras de desarrollar los ritos van cambiando, van evolucionando, se van haciendo cosas nuevas, se van perdiendo algunas, se van agregando otras. Esto que decía Herbert ahora sobre las luces que de repente aparecen a inicios de diciembre, ya forma parte de un elemento que se ha insertado dentro de la sociedad salvadoreña y todo el mundo espera que el día X de diciembre tengamos estas luces, pero igual pasa con la celebración de la Navidad. Es que yo te puedo decir, recuerdo la celebración de la Navidad en mi casa 1961, 62, 63, ¿no? Y lo que hacía mi mamá era unas gallinas rellenas. Y desde luego que había celebraciones más modestas, como la celebración de la Navidad en algunos hogares con los tamales de gallina. Y esta era la celebración de la Navidad. No estamos hablando ni de gallinas rellenas, ni de patos, ni de piernas de cerdo. Las piernas de cerdo es una cosa novedosa dentro de las celebraciones de la Navidad. Y no estamos hablando de pavos, estamos hablando de celebraciones que eran más o menos modestas y que correspondían también al estatus socioeconómico que tiene la familia para poder desarrollar su propia celebración en su contexto adecuado a su propia realidad, ¿no? Y desde luego que había celebraciones con pavos y con 2 o 3 pavos dentro de la familia. Pero las celebraciones no han sido siempre igual, ¿no? En Europa, por ejemplo, la Navidad como tal, con todo este Santa Claus y todo, se comienza a celebrar después de la Segunda Guerra Mundial. No, después de la Primera Guerra Mundial. Comienza la celebración con la inclusión de estos elementos simbólicos como el San Nicolás o el Santa Claus, y que en el caso de El Salvador la tenemos probablemente después de 1930, 1940, cuando se insertan estos elementos. Que decirte que no es que los niños estaban esperando que llegara el Santa Claus a principios del siglo. Las celebraciones eran unas celebraciones mucho más tranquilas, con otro tipo de celebración que incluía una cena, ¿verdad? Que por cierto, la cena de Navidad también es un reflejo de un simbolismo que está vinculado a la unidad de la familia, ¿verdad? Y que esta cena terminaba ahí. En otros lugares, en algunos lugares, la celebración no era el 24. En El Salvador la celebración era el día 25, como sucede ahora en los Estados Unidos, que es el día 25 y no el día 24, ¿no? Y que se fue cambiando, también se fue adaptando a una norma de cómo era mucho más popular el asunto de la celebración. ¿A partir de cuándo es que empezamos entonces a celebrar el 24 de diciembre y no el 25? Algunos lo han tenido durante muchos años, pero yo conozco 2 casos, por lo menos en Aguachapán, que celebraban el día 25 y que posteriormente asumieron el día 24 como una celebración allá por 1930, 1935. Que no es extraño tampoco en la medida que generalmente aceptas la Natividad como el día 25 de diciembre y que en los Estados Unidos se ha celebrado durante todo el tiempo. Es que eso es una cosa extraña, ¿no? Para los salvadoreños de los Estados Unidos debe resultar que el 24, que no tenés mucho de qué celebrar, pero sí el día 25 con la cena. Las otras cosas son los cohetes. 1950, 1960, las celebraciones de los cohetes eran celebraciones mayúsculas. Es que la gente era capaz de comprar tantos cohetes como podría llenarse una cuadra de morteros, y de morteros grandes y gigantes, para poder hacer la celebración, a cual se reventaba más los dedos, a cual se quemaba más las manos, y si era posible los niños metían sus cohetes dentro de la bolsa y de repente en un descuido podían encenderse hasta las bolsas de los pantalones. Y era una forma de celebración que por suerte ahora ha ido pasando, y lo que tenemos ahora como celebración, que uno escucha, dice la medianoche vamos a ver los cohetes, hombre, es que es un remedio de lo que pasaba en los años 60 y en los años 70, cuando la pólvora se vendía por montones y no había una regulación ni para el tamaño ni para el tipo de la pólvora, ni diferentes tipos de pólvora que habían, como las chispas del diablo que existían entonces, los morteros grandes, los fulminantes, algunos de los cuales son prohibidos ahora. Ahora, ¿cómo llegamos a asociar la celebración de Navidad con los cohetes en este país? Es decir, yo creo que tiene sentido en la medida que la algarabía, el ruido, siempre es una señal de festejo. Y que se asume que reventar cohetes forma parte del símbolo de la alegría cuando tú tienes la fiesta del patrono. Las fiestas patronales que tenemos en el país siempre es la reventada de unos morteros que se tiran al aire y que hay mucho ruido, y que esto se traslada muy probablemente al tema de la festividad de la Navidad y del final de año,
para poder hacer reventazones de cohetes y las 12 de la noche como simbólicamente el momento de la llegada de la Navidad, en el caso del 24, y del nuevo año, en el caso del 31 de diciembre, para celebrarlo por todo lo alto. Y a esto se agregan otras tradiciones, como el tema de las uvas que la gente se come el día 31 también, para 12 uvas, para celebrar una por cada uno de los meses del año y que haya mucha festividad y alegría, ¿no? Ahora, interesante. Ahora, maestro Heriberto Urquicia, ¿en qué periodo de tiempo se da, digamos, la culminación del ascenso de Santa Claus como figura, digamos, central de la Navidad, incluso para El Salvador? Porque yo recuerdo, por lo menos cuando era niño, que a mí lo que me decían era que viene el Niño Dios, y el Niño Dios es el que te trae los regalos, pero no Santa Claus. Santa Claus lo veo yo personalmente, puede ser que alguien esté en desacuerdo conmigo, más como una figura central, pero asociada a la cultura popular y más específicamente al consumo, que ahora también va asociado a la Navidad. Entonces, ¿en qué momento hicimos esa transición de Niño Dios a Santa Claus? Bueno, la verdad que esa es una excelente pregunta. Pero igual, te la voy a contestar, pero me quiero enfocar en algunos aspectos que decía Julio. Y es que, bueno, primero hay que ver que la celebración de la Navidad en El Salvador es decir, la celebración de las Navidades en El Salvador. ¿Por qué? Porque Julio decía, hay un punto que es fundamental. Uno es la parte socioeconómica de cada una de las familias. O sea, no vas a celebrar lo mismo que estés, digamos, que tengas para celebrar con pavo, con tamales, con esto y lo otro, como en otras casas que no puedan tener. No es lo mismo en lo rural que en lo urbano, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, en algunas poblaciones que guardan más su tradición, que es más cerrado, que en otras poblaciones donde, como en San Salvador, digamos, que puede ir siendo una cuestión más abierta. O sea, todo se va cambiando. Julio decía algunas palabras que yo nunca había escuchado, por ejemplo, porque dijo algo de un cohete o pólvora, no sé cómo se llama, dijiste que nunca había escuchado, probablemente porque es otra generación. Cada generación, las chispas del diablo. Las chispas del diablo nunca las había escuchado. Entonces, yo tampoco. ¿En serio? Exacto, porque somos contemporáneos. No quiero decir de que son mucho pero hay que decirlo, ¿no? O sea, yo soy 20 años arriba. Sí, pero de vos, no tanto, Julio, ¿no? no tanto. Pero lo que te quiero decir es que va a depender de diferentes aspectos. Va a depender de espacio y tiempo. Nunca nos olvidemos del espacio y el tiempo. Y obviamente esto tiene que ver con una cuestión socioeconómica, como decía, urbano, rural. Entonces, todo eso va a cambiar. Vos me decías de que en tu familia celebraban al Niño Dios, ¿verdad? Yo no sé en qué... Sí, también, pero nosotros celebrábamos los dos. En mi familia nunca escuché que era el Niño Dios que te lo traía, sino que Santa Claus. O sea, va a depender de... Pero al final, cuando nosotros nos ponemos a ver, ¿quién trae los regalos? Son los Reyes Magos, ¿verdad? Porque son los que llevan los regalos, oro, ¿verdad? incienso y mirra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo trasladamos del 6 de enero? Nos trasladamos al 25 de diciembre, que es el día de la Navidad. Entonces, obviamente, ya quisiera yo y ahí quizás me da culpa como cientistas sociales, haber hecho una investigación a profundidad sobre esta tradición, ponerle en el ámbito urbano de San Salvador, que se puede hacer obviamente a través de los periódicos, a través de los diarios oficiales, de algunas menciones, a través de entrevistas con gente mayor. Te hago una hipótesis rápida. El aguinaldo es entregado más o menos entre el 12 y el 15 de diciembre. Santa Claus debe aparecer antes de que el aguinaldo se termine para poder hacer los regalos. Se compran los regalos, se entregan el 24 de diciembre y se acabó Santa Claus, no hay más Santa Claus. Los Reyes Magos te traerán dulcitos o algo así. Sí, porque en enero ya no tenés. Que es para lo que alcanza el dinero. Es una hipótesis rápida. Pero, ¿no? Claro. Bueno, igual la hipótesis es que, o sea, cuando en el actual El Salvador se celebra la Navidad la cuestión de los regalos, tuvo que haber sido lo más probable con los Reyes Magos, ¿verdad? Los vecinos de nuestro país celebran con los Reyes Magos, ¿verdad? Es decir, estás hablando
antes del siglo XX, es decir, todavía en tiempos de la República Temprana y quizás la colonia, que eran los Reyes Magos entonces. Es que eso es como una hipótesis, Sí, ¿verdad? sí, Pero la sí. verdad es que deberíamos de estudiar. Es no que en tenemos cada mucho. familia, aquí habemos de 3 familias, que uno, Santa Claus, el Niño Dios, ¿verdad? Los Entre dos. Santa Claus, el Niño Dios y los Reyes Magos, o algo así. Lo importante de esto es como te digo, no ver la celebración de la Navidad como un todo, aquí está, sino que hay diversas celebraciones. Como hay diversas, o sea, y como decía Julio, la cultura se va transformando. Obviamente las tradiciones se van transformando. Aunque nos decía Eric Hobsbawm que es una cuestión simbólica, ritual, ¿verdad? Y que tiene diferentes valores y normas que están puestos, pero también se pueden romper esos valores y normas, porque se van transformando. Algo interesante es lo de la pólvora, y ya lo mencionaba Julio. La pólvora, o sea, viene de la celebración. O sea, cuando nosotros vemos las celebraciones, por ejemplo, si tu servidor está estudiando un tema colonial y ve los libros de las cofradías, guachivales y hermandades, ahí hay determinado fondo para la pólvora, para la celebración del santo patrono. Te estoy hablando del siglo XVIII y obviamente más temprano, ¿verdad? Entonces ahí hay para la pólvora. Y quien manejaba la pólvora era en este caso en las municipalidades, ¿verdad? Pero quien manejaba la pólvora, y a eso es lo que voy, era una persona que era, digamos, el especialista en la pólvora. No es que todos andábamos reventando cohetes. O sea, si llegamos hasta este tiempo y con los dedos de las manos, es porque Dios es grande, porque fuimos, yo creo que todos Cueteros. en esa época donde cueteros. Entonces, por eso te digo, como hoy en día lo que hacen en el lugar donde tu servidor vive, bueno, están reventando cohetes desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Para el santo patrono, para esto y lo otro. Entonces, esa tradición sigue. Lo que pasa que luego, como dice Julio, no sé, tal vez en los 60 se desborda esto a que todos reventábamos cohetes. Y como no era quizás tan mediático, no veíamos todo el caos que hace la pólvora en este sentido. Yo creo que pólvora bien manejada es parte de una tradición. No quiere decir que esto esté escrito en piedra, porque las tradiciones se pueden transformar. Y lo otro es, fíjate que hace unos días, obviamente antes de la Navidad, un colega tuyo de una cadena norteamericana me hablaba al museo y me decía, mira, fíjate que estoy haciendo una investigación sobre la Navidad. Ah, qué interesante. Y yo dije, bueno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo? Yo quiero saber cómo llega Santa Claus a El Salvador, que es más o menos lo que vos me estás diciendo. Entonces, en mi mente pensaba, bueno, si esa pregunta se la hacen a Camila María, mi hija menor, es bueno, en un trineo, ¿verdad? Y dirigida por Rudolf, ¿verdad? Por Rudolf, en un trineo, ganado por Reynolds. Pero no, entonces me quedó un poco la duda ahí, ¿cuándo llega Santa Claus a El Salvador? Entonces empezamos a conversar, quizás los años 50, 60, Julio decía los años 30, entonces, bueno, me voy a la hemeroteca que tenemos en el museo y me voy a buscar los periódicos, digamos, que se tienen desde los años 30. O sea, yo a partir de los 50, los diciembres. Pero una cosa es ver reflejada en los anuncios Santa Claus como un símbolo, ¿verdad?, de la Navidad, pero no quiere decir de que te estaban celebrando con Santa Claus. Eso es lo que hay que dejarlo claro. O sea, que aparezca Santa Claus no quiere decir de que en la cultura salvadoreña de esta época estuviera Santa Claus como la persona o el ente que te trae los regalos, ¿verdad? Pero sí aparece. Entonces nos vamos a... ¿En qué año? Fíjate que el último que pudimos rastrear, pero por los que se tienen ahí, es de 1937, que aparece, llegas a cualquier periódico de los que tenemos en el museo de 1937 y podés documentar que aparece Santa Claus en los anuncios. Entonces podemos decir que por lo menos en 1937 los salvadoreños estaban digamos, viendo como un símbolo de comercial, porque salen los comercios, no sale como la historia de Santa Claus, sino sale como comercio
la imagen de Santa Claus. Probablemente, como dice Julio, vaya un poco más atrás, que sea en la década de los 30, ¿verdad?, del siglo pasado, pero hay que documentarlo. O sea, si no lo documentamos, estamos como Ahora, haciendo hipótesis ahora, ahí ahora, sueltas, Julio, ¿verdad? en Europa- ese periodo, digamos, de los 30, ¿coincide con alguna migración tal vez de carácter masivo que hayamos tenido nosotros de Europa a El Salvador y hayan sido estos inmigrantes los que trajeron a Santa Claus? Es muy probable. En Europa Santa Claus aparece después de la Primera Guerra Mundial. Sí, y aparece, como bien dice y expresa Herbert, como un mecanismo de promoción del comercio, que sirve para la comercialización. Por eso no me extraña que 15, 20 años después aparece en el caso de El Salvador, y esos eran mis cálculos cuando decía la década de los 30. Es que si estamos en 1919, finalizando la Primera Guerra, después de lo cual aparece Santa Claus en Europa, como una versión de este San Nicolás y todo lo demás, y entonces 10, 15 años más tarde lo tenés en América, y muy probablemente 10 años más tarde en los Estados Unidos y 5 o 10 años más tarde en el caso de América Latina, con todos estos elementos que tienen los países nórdicos, el Santa Claus, el suéter, la nieve, los árboles, estos abetos, etcétera, etcétera, que no forman parte de nuestros elementos culturales. Es que a mí me da un poco de tristeza cada vez que veo anuncios en El Salvador sobre la Navidad con una nieve inventada. ¿Qué debo decir? Nieve inventada. Y uno dice, bueno, eso forma parte de los símbolos, ¿verdad? Y uno acepta pues esto en el sentido de no ponerse, como dicen algunos Grinch, sino, bueno, tratar de gozar y pasar la festividad en una... Y es que lo que pasa es que en una buena relación con los demás. Perdón, hay tantos elementos foráneos que no tienen, bueno, o sea, como decía Julio, la nieve, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que, obviamente, que no se celebre, o sea, Claro. No hemos llegado, por ejemplo, a hablar de los belenes, de los, ¿cómo se llama?, de los nacimientos, cómo se celebra en algunas poblaciones indígenas, o sea, porque también tienen otro sincretismo. Entonces, eso también yo creo que es interesante. Y como cerrando, no sé, el caso de Santa Claus, obviamente el comercio llega rápido, o sea, la marca y todo eso, no pongamos como que El Salvador estaba fuera de ese círculo, de esa mundialización que no es esta globalización de los 90, por ejemplo, sino que hay una mundialización desde mucho antes. Es un concepto de alma mater, ¿sabes? El comunicador francés. Entonces, sí, porque... Lo de mundialización, sí. Exacto. Entonces, ese término, la cuestión de Santa Claus puede venir mucho más pronto que el 37. Hay que investigarlo, obviamente. Ok, Sí, déjenme ir a la pausa, me la están pidiendo. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de esto que se me torna que está súper fascinante. Ya volvemos. Es que una de las cosas que... Gracias por continuar con República. Bueno, Julio, entonces hablábamos acerca de Santa Claus y tú querías complementar la idea, ¿no? Algunos elementos nada más, expresar cómo dentro de los elementos estos culturales que nosotros hemos encontrado y que encontramos y que mantenemos y que gozamos y que aceptamos de la Navidad, está el Santa Claus mismo, el árbol de Navidad, las luces, la nieve, los trineos, los renos, todas estas cosas que vas viendo, que cada vez son como más normales y comunes, y que se te tornan cuando analizas con una cierta profundidad como extrañas y ajenas a una naturaleza y a una cultura como la nuestra, digamos, que como es la del nuestra, trópico. Exactamente, ¿no? Y uno va comprendiendo en este afán de la comercialización cómo las economías dominantes son capaces de trasladar su cultura a las economías sometidas. La nuestra es una economía sometida, no somos una economía dominante en el mundo. O sea, somos compradores, ¿no? Y en este sentido somos dependientes, pero no somos dependientes solamente económicamente.
somos dependientes también en términos culturales. Una pregunta que uno hace siempre a cualquier persona en El Salvador, por lo menos la hago yo, es ¿quién es tu cantante favorito? Y siempre me aparece un cantante estadounidense, con suerte me parece un europeo, ¿no? Entonces digo yo, bueno, esta es la música que escuchas, ¿no? Pero también pasa con este elemento de la nieve, es que la cultura, la economía que domina, entonces dice, mira, esto es lo que deben entender como elemento cultural y simbólico dentro de esta celebración. Y se acepta, se asume, se celebra y se reproduce y se fortalece además, ¿no? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de repente de una parte de Galilea a de repente a algo de Europa del Norte, ¿no? Con mucha nieve y con renos. Ahora, hablemos de algo que es muy nuestro y es los nacimientos. ¿Los nacimientos de dónde vienen, maestro Heriberto Quicia? Bueno, los nacimientos, cuando decís muy nuestro, obviamente es una tradición de representar el nacimiento de Jesús, del niño Jesús, ¿verdad? A través de figuras, ¿verdad? De los belenes. En el caso de los nacimientos o los belenes en El Salvador, pues hay una gran cantidad de representaciones, los podemos ver, obviamente los que se hacen en el Centro Artesanal de Hilo Vasco, que bueno, hay representaciones de todo y también tropicalizado. Porque de repente te encontrás que no solo están los clásicos que aparecen relatados en la Biblia, sino que hay otros, ¿verdad? De repente te sale, bueno, de todo lo que querrás. Que sale el diablo, la ciguanaba, el ciguanaba, cipillo, ¿verdad? Entonces eso es parte de hacer un Belén sincrético, ¿verdad? De un híbrido de Belén. Nosotros ahora mismo en el museo, en el MUNA, pues tenemos una exposición sobre la natividad, ¿verdad? Porque para que puedan ir a ver sobre ello. Pero lo que a mí sí me parece interesante es que, bueno, cuando nos hacía la invitación para este programa, yo decía, bueno, como te decía, al inicio parece como un tema muy vago, la Navidad, ¿qué van a ir a hablar de Navidad? Entonces, buscando información en literatura de algo que se había hecho antes en El Salvador, pues me encontré con este documento, el cual se llama Navidad en Izalco, ¿verdad? En 1946, un documento que antes de la llamada a este programa, pues no lo conocía. Es hecho por Adolfo Herrera Vega, de Izalco, ¿verdad? Y obviamente él no es antropólogo, pero recolectó en los años 40 del siglo pasado información sobre Navidad en Izalco y te da unas referencias importantísimas. Esto es para seguir investigando, o sea, para ahondar para ello. Y entonces... ¿Qué fue lo que le llamó más la atención? Lo que sucede que en Navidad, bueno, primero están las pastorelas, ¿verdad? Él hace representaciones de, no sé si alguna vez saliste en pastorela, ¿y de qué saliste? De Angelito. Y Julio... Y desde entonces... De niño, sí, de niño Dios. Bueno, entonces se habla de las pastorelas, ¿verdad? Como una... sí se hacen pastorelas, pero quizás menos, ¿verdad? Las pastorelas yo creo que es una de las escenificaciones importantes porque te cuenta esa parte de la llegada del arcángel San Gabriel, ¿verdad? Hasta el nacimiento del niño Jesús y luego la llegada de los Reyes Magos. Entonces es interesante cómo documentarlo. Pero, por ejemplo, en el libro del señor Herrera Vega, documenta algunas otras actividades que se daban en torno a la Navidad. En el caso de Izalco, por ejemplo, hay una pastorela, que es la pastorela, digamos, la de ladinos, ¿verdad? Y la pastorela de indígenas también, o sea que tienen otra connotación, ¿verdad? Eso me parece interesante. Lastimosamente, bueno, sí tenemos esto como base. Me encantaría saber que todavía existe esta tradición, ¿verdad? Invito ahí a Julio para que vayamos a hacer una etnografía sobre ello, ¿verdad? Cuando se pueda. Y obviamente existen otros datos importantes que incluyen dentro de la celebración de la Navidad el baile del tigre y el venado, ¿verdad? Aquí él lo está diciendo. Y lo interesante es que la pastorela indígena es una pastorela que es hablada en náhuatl,
por lo menos para el 46, ¿verdad? Entonces aquí él ha traducido, ha puesto toda esa parte en náhuatl. Y así te puedo contar otro tipo de... Súper interesante, pero se me está acabando el tiempo y quisiera escuchar unos 2 minutos más a don Julio que me diga acerca de esto que hoy conocemos como nuestra Navidad. Nuestra Navidad incluye, digamos, todos estos elementos de los que hablamos, incluyendo la organización de los belenes, de los nacimientos, que tienen al buey, al burro, que no aparecen como animales descritos dentro de la Biblia, además, que no están. O sea, lo que en la Biblia aparece son unos animales que estaban en el pesebre, que además es un símbolo de la humildad en la que nace el pastor de pastores, el rey. Pero dentro de esta humildad, ¿no? Yo más que esto, que es bonito, ¿verdad? Es el tema de los Reyes Magos. Es que ahora que Herbert hablaba de los ladinos y los indígenas dentro de las pastorelas también, los Reyes Magos, sabes que también tienen su representación en los grupos étnicos del momento conocidos por los europeos, ¿ya? Que son los blancos, los amarillos, y los negros. Y los negros. Y los negros, ¿no? Pero no hay un rey que representa a los pueblos indígenas de América, ¿sabes? Que es una representación, porque tampoco se dice que son tres, que eran unos, tampoco eran reyes, eran unos magos del oriente que llegaron. Por magos se entendía entonces una palabra hebrea, me parece, que es magushe, que es sacerdotes, que no eran magos, ¿no? Eran sacerdotes, y que son los que llegan con el oro, el incienso y la mirra, que también tiene su propia simbología, ¿verdad? El oro como lo que se le puede dar al rey, el incienso, que es además una cuestión de la divinidad, y la mirra, que me parece que está vinculada al desarrollo de santos óleos cuando la gente se muere y todo esto. Entonces, que representa la crucifixión y la ascensión de Jesús. Ahí hay todo simbolismo sobre los Reyes Magos también, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Julio. Maestro Heriberto Urquicia, rapidísimo, lo sentí así que se fue República. Espero que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de sus familias. Gracias. Comiendo tamalitos y también gallina y también pavo donde invitaron, ¿no? Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos, les deseo feliz Navidad. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.